Mercedes Quinde. Mama Michi Quinde fue una panificadora de Todos Santos, una panadera. Panificadora es un nombre que lo dicen ahora, pero ella creo que con mucho orgullo recuperaría ese nombre de panadera y se sentiría muy orgullosa de que le nombren una panadera. Hemos escogido este nombre de Michi Quinde en la Cámara de Industrias porque el pan es posiblemente uno de los primeros procesos industriales en el sentido más estricto de la palabra, es decir, cambiar una materia prima en un elemento totalmente diferente. Y el pan está presente en todas las culturas y en todos los pueblos desde hace más de 8.000 años. Entonces es una de las fuentes principales de alimento, tanto que pan es sinónimo de alimento. Michi Quinde fue entonces eso, una panadera, y en ella yo creo que al recoger el nombre, la ciudad de Cuenca, de Michi Quinde, hace también un tributo a todos los que fueron panaderos, porque ella representó gremialmente a ese sector y a esa industria, una industria muy incipiente. Antes del pan se hacía en las casas y a principios del siglo XX apenas empieza a hacerse el pan ya en panaderías. Ella heredó de sus padres el oficio de panaderos y desde muy temprano empezó a hacerlo. No tuvo una formación tradicional, fue una autodidacta en muchos sentidos. Y hablar de Michi Quinde es hablar del pan, y por eso yo he traído algunos panes: el pan blanco, la ración, la rodilla de Cristo. Son panes nuestros que nos identifican y que llevan el nombre de Michi Quinde. Michi Quinde fue una de las últimas panaderas de la ciudad que ponía el sello en sus panes. Michi Quinde, además de ser panadera, fue un importante líder política. Fue de las primeras organizadores de los centros barriales. Ella luchó por conseguir mejoras para su barrio y fue importante, muy importante en los triunfos que consiguió durante mucho tiempo el Partido Conservador, especialmente en la alcaldía. Era un baluarte de los líderes conservadores porque llegaba al pueblo, sabía cómo hacerlo y consiguió para su barrio y para su gremio muchos beneficios al haber participado de esta manera. Era combativa y temida porque cuando se organizaba ella y su familia, imponían su criterio y su presencia. Entonces yo creo que Michi Quinde lleva el nombre de Michi Quinde y se recuerda como el nombre de una artesana popular del pueblo, y que fue una mujer que se destacó y que lideró los procesos tanto gremiales de los panaderos de su época y también los procesos de organización barrial. Por eso creo que con justicia el municipio ha puesto el nombre de Michi Quinde a una de sus calles. Esta es la figura de doña Mercedes Quinde, destacada por la doctora Mónica Muñoz. Vamos a volver con el doctor Jaime Moreno. Vamos a hablar ahora de la figura de Cornelio Vintimilla Muñoz. Por favor. Efectivamente, hablar de Cornelio Vintimilla Muñoz es hablar del desarrollo de la agroindustria en nuestro cantón y en nuestra provincia. Quienes le conocieron, tuve la fortuna de ser secretario del doctor Ricardo Muñoz Chávez, y me comentaba la simpatía de este hombre, que era un privilegio y conocido a nivel nacional, el ser amigo de él. Un hombre generoso, cálido, amable, sencillo, inteligente, el cual era accesible a todos y que todos le querían. Este hombre es el desarrollador de la hacienda Ushupud, una hacienda situada en el Valle del Paute de 400 hectáreas, donde hoy funciona la hostería Huertos Ushupud. Ahí nace el que hoy conocemos, una industria boyante, característica de nuestra zona. En aquel entonces la empresa de desarrollo agropecuario DACA, la que produce los rones de marca San Miguel, la salsa de tomate Los Andes, enlatados, conservas y demás. Esto se debe a don Cornelio Vintimilla Muñoz. Hoy DACA
se ha escindido en otras empresas como Serviesa y entre otras, pero sigue liderando el giro de algunos de estos productos. Don Cornelio Vintimilla Muñoz procuró hacer un crédito que efectivamente lo consiguió, porque su intención no era solo la agroindustria, él quería generar pesticidas, ganado, sí, su visión era mucho más amplia para el tiempo y fue una persona que triunfó, una persona que logró conseguir los resultados. Si no fuera por este hombre y con este hombre se sienta un momento antes y después en la agroindustria, en el desarrollo económico, en lo que es un Cuenca que se hace industrial en esta área. Esa es la figura de Cornelio Vintimilla Muñoz. Amigos televidentes, estamos llevándoles a ustedes este conversatorio, este coloquio sobre las calles de Cuenca, personajes detrás de los nombres, cosas importantes que destacamos y que descubrimos algunas veces y que deben difundirse de mayor forma también. Vamos a volver con doña Flor María Salazar. El personaje a destacar ahora es Miguel Heredia. Por favor. Sí, el doctor Miguel Heredia Crespo fue un hombre que soportó mucho sufrimiento debido al quehacer político al que se dedicó. En 1905 él ya tenía una casa exportadora de sombreros que se llamaba Casa Miguel Heredia. Este caballero fue de los promotores en traer los maestros tejedores desde Jipijapa, porque en Jipijapa, en la costa, ya se tejían sombreros de gran valor, tanto que, por ejemplo, en Jipijapa, todavía en este tiempo, un hombre puede pasar 2 meses tejiendo un solo sombrero, porque los tejen con hilos tan finos que hay que mantenerlos en tienda de campaña, puede decirse, con ollas de vapor de agua, de tal manera que no se resequen los hilos de la paja toquilla. Estos maestros vinieron a Cuenca a finales del siglo XIX, enseñaron sobre todo a las mujeres a tejer los sombreros. En Cuenca nunca se han hecho sombreros tan finos como los de Jipijapa, pero don Miguel Heredia, como don Carlos Tosi, dio trabajo tal vez a más gente que el mismo don Carlos Tosi. Puedo decir que para mí las conversaciones con el doctor Miguel Heredia, que fueron pocas y yo era muy jovencita porque él murió por los años 70, si no me equivoco, no consta desgraciadamente, sino muy pocos datos sobre el doctor Miguel Heredia, dada su enorme modestia y su, como diré, su humildad como persona. Cuenca está en deuda con el doctor Miguel Heredia porque nunca se le ha dado el sitio que le corresponde en el desarrollo de la ciudad. Fue otro hombre que resolvió enormemente el problema económico de Cuenca, porque esta enseñanza de la tejida de sombreros se debía a una pobreza inenarrable que padecía la población de Cuenca. Al traer el tejido de sombreros, todas las mujeres de Cuenca y uno que otro varón también se dedicaron a tejer. Más tejían en el agro los varones que en la ciudad. En la ciudad eran las mujeres. Donde quiera que uno iba, se veía la imagen de la mujer de Cuenca tejiendo sombrero. Antes, lo que ahora son almacenes, eran tiendas donde vivía gente humilde. En estas tiendas solían vivir una chola con su marido, sus hijos, el gatito, el perrito, alguna que otra gallinita, los cuisitos, y esta gente pasaba la mitad de su tiempo sentada en la puerta de la tienda tejiendo sombrero. La imagen de Cuenca es la chola sentada en la puerta de la tienda tejiendo el sombrero. Y las señoras en su casa arriba, en lo que llamaban ellas estrados, le llamaban estrado a un asiento bien bajito, se sentaban cruzadas de piernas a tejer el sombrero. Las más copetonas damas de Cuenca, hasta la última de las mujeres pobrísimas de Cuenca, vivían tejiendo sombrero. Bien, está claro que los 3 minutos son insuficientes para destacar las personalidades y las figuras que hoy estamos precisamente destacando. Ha sido la intervención de doña Flor María Salazar, destacando la figura del doctor Miguel Heredia. Vamos a regresar con Simón Valdivieso ya en uno de los últimos personajes que vamos a destacar acá. Recordarles que para el final tenemos unos pocos minutos para alguien que quiera hacer una puntualización, un cierre para esta transmisión especial que estamos realizando desde la Cámara de Industrias de Cuenca. Vamos a recordar la figura de Octavio
Chacón Moscoso. Hurgando las páginas de la historia, en Cuenca se dice que en el año de 1955, Octavio Chacón Moscoso, gerente del Banco La Previsora en Ambato, había conversado la iniciativa a Filomentor Cuesta, productor de caucho en esa ciudad, para emprender la aventura desafiando a sectores productivos de Guayaquil y Quito, reacios a que no se instalase en una de esas ciudades un proyecto de tal magnitud. La presencia de Enrique Arizaga Toral en la legislatura, se dice, fue un puntal de apoyo a la obra de Octavio Chacón Moscoso. Es entonces que la fábrica General de Ecuadorian Rubber Company, ERCO, semilla del parque industrial que se crearía en su entorno, fue la más grande empresa del austro ecuatoriano, surgida como una salida a la crisis de la debacle del negocio del sombrero de paja toquilla. En los años 50 se dice que más de 10.000 personas de Cuenca habían emigrado hacia la costa por falta de plazas de trabajo. El 22 de diciembre del año 1962 salió de la fábrica ERCO la primera llanta de vehículo fabricada en el Ecuador, en medio del júbilo de sus directivos, autoridades y obreros que celebraron el inicio de la industrialización en nuestra ciudad. Octavio Chacón Moscoso fue dirigente y político conservador que llegó a la legislatura por varias ocasiones, tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores. También ocupó otros altos cargos políticos, como ser miembro del Consejo Nacional de Economía, concejal y vicepresidente de la municipalidad, señala el doctor Juan Cordero Íñiguez. Fue abogado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Ejerció la presidencia de la Cámara de Industrias de Cuenca y su nombre fue escogido, si no estoy mal, para la presea que se entrega a la institución anualmente a uno de sus más distinguidos miembros. Siento un personaje contemporáneo y yo creo que quien mejor describe a la personalidad de Octavio Chacón Moscoso es la pluma del doctor Ricardo Muñoz Chávez, y por eso, y creo que es un aspecto muy relevante de la vida de Octavio Chacón Moscoso, que quizás es la que no se le ha visibilizado en la ciudad, es aquella que la toma del doctor Ricardo Muñoz Chávez, y abro comillas. Comprendió muy bien Octavio Chacón que jamás podría abusarse de la mano de obra barata para sobre ella conseguir el desarrollo y el beneficio para los dueños del capital. Chacón, fiel a sus sentimientos y vivencias cristianas, consideró siempre que los trabajadores debían ser legítimos partícipes de las utilidades de la empresa y condenó la pusilanimidad de los que veían con terror el Código del Trabajo y sus justicieras conquistas. Pero Chacón no fue solo el gran empresario de acción particular, sino el patriota permanente que jamás negó su aporte al servicio de la patria en todas las funciones que le fueron demandadas. Por lo que fue su pensamiento, por lo que fue su vida, por la concordancia que había entre lo que exponía y lo que vivía, Octavio Chacón Moscoso tiene derecho a figurar en la galería de los cuencanos ilustres y de valor permanente. Cierro comillas, y con eso concluyó la semblanza que se ha hecho de estos tres personajes e invocando finalmente al doctor Juan Cordero Íñiguez, porque él a estos tres personajes los describe como tres personajes industriosos de la ciudad. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Simón Valdivieso. Vamos a pasar con la doctora Mónica Muñoz para destacar la figura de Fernando Malo Cordero en este especial programa que estamos llevando para ustedes desde el local de la Cámara de Industrias de Cuenca. Estamos justamente en la sala Fernando Malo Cordero, con lo que la Cámara de Industrias ha honrado a uno de sus más importantes y más destacados dirigentes. Fernando Malo Cordero fue un ingeniero civil que se destacó en el trabajo, en el libre ejercicio de la profesión, en diferentes, desde muy pequeños hasta muy importantes proyectos, desde construcciones de casas y pequeñas obras de infraestructura hasta la fiscalización de obras como la carretera Biblián-Cuenca y la Tambo-Durán. Muchísimas obras
fueron dirigidas o trabajó Fernando Malo en esas obras. Pero fundamentalmente Fernando Malo yo creo que fue el empresario que llevó al servicio público la eficiencia del empresario privado. Siempre se ha tenido el concepto de que el servicio público o los servicios públicos no son eficientes. Fernando Malo revirtió totalmente ese concepto y fue un paradigma de un servidor público que hizo que las empresas que él dirigía alcanzaran notoriedad no solamente en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Etapa y la empresa eléctrica fueron las principales industrias que se beneficiaron de su dirigencia. Desgraciadamente Fernando Malo murió muy pronto y muy joven y no pudo hacer mucho más de lo que se esperaba, pero sí sembró en en muchos de los quienes han dirigido las empresas que él dirigió antes esa calidad y esa vocación por un servicio eficiente del servicio público. Yo creo que ese es el aporte más importante que Fernando Malo ha dado a la ciudad, y yo creo que no solamente a la ciudad sino al país, porque esas empresas han sido ejemplo de otras empresas en todo el país y, como les digo, también en Latinoamérica. Fernando Malo fue también un gran profesor universitario y reconocido por todos sus alumnos, y además fue una persona que en el servicio público también llevó esos conceptos y esa necesidad de que el servidor público debe ser bien tratado. Todos quienes han trabajado en las empresas con Fernando Malo, aquí está el doctor Chico que puede dar fe de ello, eran excelentemente tratados como personas y hizo mucho porque el desarrollo de los profesionales